quiero también decirles, compañeras y compañeros, que a lo mejor uno no se da cuenta en este momento, pero yo estoy convencido de que ustedes están haciendo historia en este país, una historia muy importante. El futuro de las luchas sociales en México tiene un antes y un después a partir de la lucha del movimiento magisterial de este año. Así como cuando miramos hacia atrás, por ejemplo, 50 años, vemos la heroica lucha de los maestros de la sección 9 encabezados por el profesor Otón Salazar, y vemos cómo esa lucha cambió en muchos sentidos el rumbo de la educación en el país, el rumbo del sindicato, a pesar de que tuvo el desenlace que tuvo. O si vemos un poco más menos atrás al movimiento estudiantil popular de 1968, vemos que en aquel entonces se hizo una gran historia que cambió el rumbo de las instituciones políticas, de la vida cultural de este país. Así está sucediendo hoy con ustedes. Esta lucha inmediata, las marchas de hoy, la de ayer, la de anteayer, las protestas que se han venido eslabolando desde hace más de 9 meses, van a cambiar el rumbo de la educación, del sindicalismo y de la política de México. Creo que ustedes tienen sobrados motivos para sentirse sumamente orgullosos de ser los actores de esta etapa fundamental. Los actores de una lucha que tiene una historia muy curiosa, una historia que, por ponerle un plazo, podemos decir que comienza un día en el que un equipo de fútbol, ya vamos a ir al mundial, gran acontecimiento, pero un equipo de fútbol, el Monarcas del Morelia, no sé si aquí haya alguno que le vaya a ese equipo porque es bastante malo, pero bueno, ese equipo saltó a la cancha con un nuevo uniforme. En ese uniforme, en su camiseta, había una tarjeta roja de esas que utilizan los árbitros para expulsar a los jugadores que cometen alguna penalidad, ¿no? Y abajo decía: a los malos maestros. Imagínense, en un partido de fútbol profesional, transmitido por la televisión, comentado por la radio, de repente los señores que piensan con los pies son los que van a decir, aquellos que piensan con la cabeza como ustedes y que trabajan con su cabeza y con su experiencia, quiénes son buenos y malos maestros, y llaman a correrlos. Bueno, por supuesto, los futbolistas no tienen la culpa. Por supuesto, los futbolistas no tienen la culpa la tiene el dueño de ese equipo que les dio la orden de salir a la cancha. ¿Y quién es el dueño de ese equipo? Un señor de nombre Ricardo Salinas Pliego, el dueño del Canal 13, al que ustedes han ido a visitar ahí en la torre de Chiapas con harta frecuencia, según tenemos noticias, ¿no? Para dar sus mensajes. Bueno, de repente este señor, el dueño de uno de los duopolios televisivos, es el que quiere decirnos cuál es el canon educativo de este país. Pero no ha estado solo en esta tarea. Junto a él, por delante de él, diríamos 4 cuadras más adelante de él, están los de la televisora rival, Televisa, un organismo que ustedes conocen con un nombre muy bonito, Mexicanos Primero, que realmente debería de llamarse, para hacer justicia a su nombre, Empresarios Primero, ¿verdad? Dirigido por un señor que se llama Claudio X González, que hasta hace muy poco tiempo era el presidente de la Fundación Televisa y vicepresidente de la empresa, ¿no? Se ha dedicado durante los últimos años a golpear y golpear y golpear a los maestros mexicanos, a denostar la educación pública, a mandar un mensaje a lo largo y a lo ancho del país en el sentido de que la educación mexicana está muy mal y la culpa de esa situación la tienen los profesores de nuestro país. Una acusación que sería tanto como decir que si hay enfermos en México es por culpa de los médicos, o que si las carreteras están mal es responsabilidad de los ingenieros civiles. No, la educación, si está mal, tiene muchos aciertos, como vamos a ver a lo largo de esta plática y se puede ver en este libro. Si la educación está mal, responde a que la educación es un sistema cuya responsabilidad central está en el gobierno federal
y de ahí se van emanando distintas responsabilidades. Pero bueno, este señor, Claudio X González, junto a Ricardo Salinas Pliego, se han esforzado en decir que los maestros son trabajadores privilegiados, que buscan canonjías, que tienen secuestrada a la niñez de nuestro país y que, como decíamos hace un momento, son los directamente responsables del desastre en el que vivimos. ¿Quién está detrás de Mexicanos Primero, además de Televisa? Pues está una organización donde participan empresarios como Carlos Slim, como Baileres, los hombres más ricos de México. ¿Qué querrán los hombres más ricos de México atacando a los maestros y a la educación pública? Pues lo que quieren es que quedarse con el negocio de la educación pública. Si algo está detrás de esta ofensiva en contra de los maestros y de la educación pública, es que se trata de un enorme negocio de miles de millones de pesos literalmente, ¿sí?, a los que ellos quieren hincarle el diente, o por lo menos quedarse con una rebanada del pastel cada vez más grande. Es en este contexto de esta campaña de satanización en contra del magisterio que cuando Enrique Peña Nieto llega a la presidencia de la República, lo primero que hace es anunciar dos medidas. La primera, la formación de un organismo que, según ellos, ahora sí va a permitir resolver los grandes rezagos que tiene nuestro país para salir adelante en la senda del progreso y del desarrollo. Ustedes saben que siempre se les llenan las palabras, la boca de palabras así muy grandisonantes, ¿no? Ese nuevo organismo es el Pacto por México, ¿no? El organismo formado por los dirigentes de los tres principales partidos y del gobierno. Y la primera medida que se anuncia como parte del Pacto por México es una reforma educativa que ahora sí va a resolver de una vez y para siempre los problemas de la enseñanza nacional. Bueno, pues ¿quién se iba a oponer después de todos estos años de campaña y de satanización contra los maestros, de esta cruzada moral, ¿no?, en contra de los docentes, pues que se hiciera una reforma educativa? Pues nadie se iba a oponer, ¿verdad? Y es entonces en este contexto en el que, aprovechando el impulso de la llegada al gobierno, de las expectativas y por medio de una campaña de prensa impresionante, en 11 días los diputados y senadores de este país aprueban la reforma educativa. 11 días, un récord para la guía Guinness. Difícil encontrar en la historia parlamentaria de nuestro país una forma tan rápida de procesar un acuerdo. Por supuesto, para aprobarla, nunca tomaron en cuenta las opiniones de los directamente responsables de llevar a cabo esa reforma. Ustedes, maestras y maestros. Yo no sé si algunos de ustedes lo consultaron, de qué querían que dijera, o llegó ahí sus diputados, sus legisladores a decirles, miren, está esto, ¿qué piensan? Y sencillamente levantaron la mano, como decía Pedro hace un momento, sin saber si se servía o no servía, si funcionaba o no funcionaba, ¿no? Y decidieron entonces, por la vida, el trabajo y el futuro de más de 1,5 millones de familias de este país, de la noche a la mañana, a partir de que ellos levantan la mano, afectan el futuro de todos ustedes, ¿no?, con la mano en la cintura, como si no hubiera pasado nada.